Estoy enamorada de mi prima hermana. Esta historia comienza así. Bueno, hermana, te platico que antes de que yo naciera, mis papás se separaron, por lo cual yo no conocí a mi papá jamás nunca. Hasta ese momento yo vivía con mi mamá, mis abuelos maternos y un tío. Y la verdad es que te voy a decir algo, yo cuando viví esa temporada, yo era demasiado feliz, estábamos muy contentos todos y vivíamos con mucha armonía. Hasta que desgraciadamente, hermana, mi mamá empezó a enfermarse, los doctores no sabían qué era lo que tenía, entonces comenzó con parálisis en la cara, la mitad de la cara se le empezó a paralizar, se le empezó a enchuecar y le dio una embolia. Cuando yo tenía 10 años, hermana, 10 añitos de edad, mi mamá desgraciadamente falleció. Obviamente esto me dolió bastante, hermana, pues porque yo ya había quedado huérfana, o sea, yo no sabía si existía mi papá, mi mamá había fallecido, entonces yo me quedé, bueno, mi abuelita se quedó a cargo de mí, mi abuelita materna, pero hermana, ella también se enfermó y también falleció. Imagínate cómo me sentía. Imagínate crecer en una familia llena de amor, armonía, unidos, y de repente mi mamá fallece, mi abuelita también. Yo me sentía completamente sola en este mundo, tan chiquita, hermana, tan chiquita con una edad, o sea, era demasiado pequeña para entender qué era lo que estaba sucediendo y yo simplemente me sentía completamente sola. Así que, hermana, pues el que se hizo cargo de mí, pues fue mi tío. Mi tío nunca se casó, nunca tuvo novias, entonces pues se hizo y se responsabilizó de mí desde muy pequeña. Y yo empecé a crecer, hermana, y con el paso de los años, pues yo, obviamente me empezaron a entrar esas inquietudes, esas dudas de quién es mi papá, quiero buscar a mi papá. Pues no sé, hermana, a lo mejor porque me sentía sola, digo, sí tenía a mi tío y todo, pero pues no sé, como que yo quería sentir ese amor de mamá, papá, porque yo veía a mis amigos, amiguitos así que tenían a su mamá, a su papá, y yo decía, bueno, a mí nunca se me dijo que mi papá había fallecido o algo, simplemente pues que se habían separado, entonces en mi mente yo suponía que mi papá estaba en algún lado del mundo, entonces yo le pregunté a mi tío y mi tío afortunadamente me dijo quién era. Bueno, hermana, después de que mi tío me dijera quién era mi papá, pues obviamente yo me di la tarea de acercarme a mi papá, decirle que yo era su hija. Desde muy chiquita empecé con a jugar este papel de responsabilizar pues las emociones, ¿no? Porque pues yo no sabía cómo iba a reaccionar mi papá. Yo empecé a acercarme a mi papá y a su familia, pero yo sentía, hermana, que ellos no me querían, incluso sentía que me rechazaban. Y pues me pongo a pensar que era obvio, pues nunca me quisieron, porque si mi papá me hubiera querido, pues por lo menos se hubiera dignado a buscarme. O sea, una cosa, y yo siempre lo he dicho, hermanas, una cosa es que no hayan sabido ser pareja mi mamá y mi papá, pero padres siempre van a ser. ¿Sí me explico? O sea, tú puedes tener una pareja y puedes serle infiel y puedes decir no quiero estar con esa persona, pero si tienen un hijo, pues háganse cargo de los niños. Los niños al final no tenemos la culpa, los hijos no tenemos la culpa de que los papás se separen. Pueden ser malas parejas, pero pueden ser buenos padres. Bueno, hermana, total que en medio de todo este caos yo tenía una prima que se llama Carla. Carla era mi prima hermana porque pues yo crecí con ella básicamente y nos la pasábamos juntas todo el tiempo. Yo era un poco más grande que ella, pero siempre estábamos juntas, nos la llevábamos súper bien. Yo iba por ella a la escuela, salíamos a pasear, o sea, siempre estábamos juntas, nos queríamos muchísimo, Carla y yo. Entonces, te digo, literalmente todo el tiempo estábamos juntas y a veces se quedaba a dormir conmigo. Pero llegó una temporada, pues mi temporada de rebeldía de la adolescencia, donde yo me sentía súper todopoderoso y pues salía, no llegaba a dormir, tomaba, o sea, ya sabrás, la etapa de la rebeldía. Y pues obviamente mis tíos no querían que nos juntáramos ella y yo. Y para nosotras fue muy complicado esta etapa porque mis tíos nos querían alejar. O sea, le decían a Carla, es que no te puedes juntar con tu prima porque pues vela como anda de loquilla, ¿verdad? Entonces ella y yo llorábamos porque nos querían separar, hermanas. Pero bueno, por fin llegó un momento donde ya yo senté cabeza, los pies en la tierra, dije, ya quiero pasar esta rebeldía porque mi tío la pasaba muy mal, el que se hacía cargo de mí pues la pasaba muy mal porque yo no lo obedecía. Entonces, bueno, pasó esta temporada, esta racha que los adolescentes luego solemos tener cuando estamos pues muy jóvenes, y bueno, ya otra vez por fin Carla y yo volvimos a ser más unidas que nunca. Estoy enamorada de mi prima hermana. Hermana, te voy a platicar un poquito de Carla. Carla sí es mi prima, pero yo la quería como una hermana, o sea, era mi prima hermana porque te digo que pues todo lo hacíamos juntas, nos la pasábamos juntas y pues para mí era la persona más importante. Yo me sentía enamorada de Carla, de verdad, o sea, un amor diferente, y ya no de mi prima, no, me sentía enamorada de Carla. Yo tenía una moto en ese entonces y nos dábamos la vuelta. Yo sentía que era el mejor momento de mi vida, o sea, la mejor etapa de mi vida, porque yo estaba con ella, porque ella estaba conmigo, porque nos apoyábamos, porque a pesar de que yo ya no tenía a mi mamá, a mi abuelita, la depresión que había pasado, ella me ayudó a salir adelante. Entonces yo me sentía muy apoyada de ella y yo nunca me quería separar de ella porque yo estaba enamorada de Carla. Hermana, yo no sé cómo explicarte, pero en cada etapa de mi vida que yo siento que ya todo está perfecto, que todo está súper bien, que me siento súper feliz, cómoda y a gusto, tiene que pasar algo. Yo estaba, te digo, en la mejor etapa de mi vida, me sentía súper plena, enamorada de Carla, con ella, o sea, súper bien, y de repente me detectan una enfermedad en los riñones. Me empezaron a hacer diálisis y yo me sentía tan mal. Pero aquí el apoyo más grande que yo tenía era el de Carla. Y gracias a ella empecé a echarle ganas. Ay, hermana, pues agárrate porque aquí viene una de las cosas más impactantes, más fuertes y feas. Resulta que, bueno, yo estaba con este problema en los riñones y mi papá me dice, bueno, mi papá viene y me dice, quiero disculparme contigo, me pide perdón por todo lo que pasó, por haberme abandonado, por haberme dejado de hablar, por no buscarme y demás. Yo lo perdono y mi papá me dice, para remediar esto,
todo el daño que te hice, te quiero donar un riñón. Hermana, yo estaba feliz, feliz porque ya iba a estar sana, porque iba a tener salud otra vez, porque iba a disfrutar mi vida con Carla, de la cual estaba enamorada. O sea, yo dije, por fin voy a salir adelante, esto se me va a quitar, porque era muy duro para mí todo este proceso. Pues comenzamos con los trámites del trasplante, pues es algo muy largo, algo que se tiene que planear, hospital, doctor, bla, bla, ¿no? Hermana, pues al tiempo, mientras estábamos en este trámite, mi papá desapareció, así de la nada. Y no más porque aquí no puedo decir, pero ya te imaginarás a lo que él se dedicaba. Y pues fue en contra de su voluntad el haberse desaparecido de mi vida. Yo me sentía triste, decepcionada. Y vuelvo a lo mismo, porque siempre que algo bonito me pasaba o algo bueno venía a mi vida, ¿por qué tenía que venir una tragedia? Entonces, hermano, imagínate la depresión que yo estaba en ese momento. Mi papá era la última esperanza que me quedaba a mí para, pues, volver a hacer mi vida normal. Pero a partir de este momento las cosas empezaron a cambiar de mal en peor. ¿Por qué? Porque a mí me empezaron a hacer hemodiálisis, pero en el hospital. Pero no en el de mi ciudad, sino en otra ciudad. Entonces, el que se hacía cargo de mí, que era mi tío, me llevaba 3 veces por semana a esa ciudad. Porque era de madrugada, nos teníamos que ir de madrugada. Carla, mi prima, nos llevaba, nos dejaba en la central de autobuses, nos íbamos, dormíamos en el hospital. O sea, imagínate lo desgastante de todo este proceso, y yo cada vez me enfermaba más y más. Hermana, pues cállate los ojos, imagínate con todos estos viajes 3 veces por semana. Mi tío pues ya no trabajaba, obviamente, porque pues tenía que atenderme y tenía que estar viajando conmigo. Yo trabajaba, pero yo iba 3 veces a la semana. Entonces los días que no iba al hospital, pues trabajaba a mediodía. Pero hermana, ¿cuánto me podían pagar? Súper poquito. La economía estaba horrible con nosotros, porque todo se estaba yendo en mi enfermedad. Yo no sé si alguien de aquí pasó por esto, y saben perfectamente lo desgastante, lo horrible, lo preocupante que es pasar por esta situación. De verdad que fue un proceso muy difícil, y yo no sabía si esto iba a mejorar o iba a empeorar, pero yo cada vez me sentía peor. Hermana, pues yo empecé a ir a una iglesia que estaba en la ciudad donde yo iba al hospital, con Carla y su familia, ¿no? Yo pasé una Navidad ahí, me trataron súper bien todas las personas de esa iglesia. Entonces quedamos, como te digo que iba 3 veces a la semana ahí al hospital, a esa ciudad, quedamos que un día íbamos a ir a conocer la ciudad, a recorrer, ir al zoológico, no sé, conocer lugares turísticos de ahí. Total, que Carla me dice, bueno, pues mañana nos vemos, nos dimos un besito en la mejilla, normal. Mañana nos vemos para ir a conocer la ciudad. Estábamos súper contentas, felices, así fue, y me fui. Hermana, pues esa noche que me despedí de Carla, yo me sentía muy mal. En la noche yo sentía que no podía más, me faltaba la respiración. Yo recuerdo que pues mi tío me decía, Diana, por favor reacciona, Diana, tú puedes, Diana, no me hagas esto. Hermana, y desgraciadamente morí. Esta historia la cuento yo, Carla, porque Diana, mi prima, falleció un 10 de diciembre del 2022. Mi mamá en la madrugada me habló para darme esta terrible noticia que aún me sigue doliendo hasta el alma. Yo no creía lo que estaba pasando, que Diana se había ido, el amor de mi vida se había ido, de la persona que yo estaba enamorada se había ido. Yo sentía que me iba a volver loca, caí en una depresión horrible, de verdad no sé cómo explicar esto, me sentí súper mal, yo no creía, yo pensé que era una pesadilla, que era un sueño, hasta que vi la caja y vi todo, empecé a ver que todo era real. Yo no sé si ustedes crean en Dios, es respetable, pero yo siento que Dios me salvó, porque yo me sentía muy mal, sentí que no iba a poder, y Dios me dio la fortaleza para salir adelante. Sigo firme por ella, sigo echándole ganas por Diana. Sé que Dios me está ayudando a salir adelante. Sin embargo, no hay día que no piense en ella, que no la recuerde, porque ella fue y será siempre el amor de mi vida.